¿Qué es la que hay? Gente que odia que le manden el logo en Word. El tema de hoy es bloqueo creativo. Estoy acompañado nuevamente por Ricardo. Buenas noches, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches, Steven. Excelente. La verdad estamos bien. Queríamos hablar de este tema porque normalmente conocemos el término, pero muchas veces no sabemos si de verdad estamos pasando por un bloqueo creativo o si es más bien un bloqueo técnico a la hora de asumir un problema. Entonces queríamos como aclarar ciertas cosas sobre este tema. ¿Has vivido en algún momento algún bloqueo creativo? Sí, la verdad es que sí. Cuando hablamos del tema me vinieron varios bloqueos a la mente. Para los que no saben, Steven y yo tuvimos un momento musical y allí también experimenté bastantes bloqueos creativos. Es terrible, Claro. realmente. Sí, pero ¿cómo tú reconocerías que estás pasando por un bloqueo creativo? Bueno, ahorita, en este momento donde ya tengo más experiencia con respecto a los bloqueos creativos, reconozco que me levanto sin nada, ¿sabes? Me levanto como sabiendo que debo hacer algo, pero no me fluye. Como, coño, hoy debo hacer esto, pero no me nace hacerlo. Entonces sí. Ahí es donde yo empiezo a saber que, tengo un bloqueo creativo. O sea que yo tengo aquí varias cosas anotadas, pero una de las cosas que tú acabas de decir es que no sabes cómo abordar el proceso de crear, ¿no? O sea, no sabes por dónde empezar, no sabes si de repente tienes alguna comisión, o sea, si tienes alguna chamba por hacer, no sabes cómo abordar el problema para solucionarlo. Bueno, en un principio no lo sabía. En un principio era terrible. En un principio me sentía hasta mal conmigo mismo. Claro, de bola, uno dice, coño, pero ¿será que me está quedando grande la chamba? Pero lo que digo es reconocer que uno está pasando por un bloqueo creativo. Sí, exacto. Sí. Otra cosa es como cuando tú dices, coño, pero es que nada me gusta. O sea, he hecho esto, hice esto, exacto. Y ninguna de estas opciones de las que estoy haciendo, nada me gusta. Eso es un síntoma claro de que estamos pasando por un bloqueo creativo. Totalmente. Entonces, lo que tú dices es cierto, genera una frustración que no puedes resolver un problema y la frustración es tal que tú te sientes mal contigo mismo y allí también haces que el bloqueo sea como más fuerte. Exacto. O sea, le da fuerza si no a eso. Sí, bueno, y es muy probable que entonces estés ahí en un círculo vicioso de que nada me gusta, no sé cómo hacer, no sé cómo buscar. Y que si eso te puede frustras, perjudicar. Exacto, te perjudica. Si te frustras, se puede extender muchísimo el proceso creativo. O sea, terminas con días de no sé qué hacer. No me gusta, no me gusta, no sabes qué estoy hacer, fastidiado. Y eso es chimbo. Y llega un punto que ya no quieres ni siquiera intentarlo, ¿sabes? Sí, exactamente. Coño, se me convirtió en un cangrejo ahí y no sé cómo abordarlo. Y es complicado, es como un proceso el cual tenemos que pasar e investigarnos para conocernos mejor y aprender a superarlo, porque bueno, me imagino que tú también ya tienes como ciertas herramientas para superarlo y es como más tipo normal. Claro, sí, ahorita, de hecho, o sea, no quiere decir que yo no viva esos momentos, claro, pero ya he conseguido como algunas cosas, algunas acciones que puedo hacer para evitar eso, ¿no? Entonces, pero quería poner la diferencia entre bloqueo técnico y bloqueo creativo, porque bloqueo técnico tiene que ver también como cuando tú tienes una idea muy buena,
pero no sabes cómo ejecutarla. Ok. ¿Te ha pasado? O sea, a mí me ha pasado que de repente, bueno, voy a hacer un flyer de esta manera, pero voy a usar estos efectos, y cuando me meto en el Photoshop, Y te en queda el programa, no tengo ni idea, estoy diciendo, verga, pero entonces eso es un bloqueo técnico porque tienes la idea, sí pasaste por el proceso creativo, pero cuando lo vas a ejecutar, tu conocimiento técnico de la aplicación, del programa, tal vez no te ayuda a resolver ese problema. Exactamente. Entonces, obviamente resolver eso es tutoriales, busca tutoriales en YouTube, busca tal, y si por ejemplo eso es un trabajo que tú tienes que hacer, buscar la manera de que tus opciones sean con cosas que tú sepas. Por eso es una muy buena solución para este tipo de bloqueos, que es el bloqueo técnico, es mantenerte aprendiendo la herramienta constantemente, haciendo tutoriales, aprendiendo cosas nuevas. Exacto. Porque cuando te toque hacer algo, tú vas a tener una cantidad de herramientas disponibles que te van a ayudar a abordar ese tipo de cosas, y eso también sirve en los bloqueos creativos. Eso estaba porque pensando. Si tú tienes una cantidad de herramientas disponibles, o sea, a nivel de software, por ejemplo, o a nivel de eso, de herramientas de creación, tú cuando vas a abordar el problema estás pensando en función a un montón de cosas que ya sabes, mientras que cuando tú sientes que tu catálogo de herramientas es un poco más limitado, tus ideas también son limitadas. Exactamente. Pienso por ejemplo, que un bloqueo técnico puede ser una razón para un bloqueo creativo y para ese malestar que estamos mencionando. Exacto, porque por ejemplo, si tú no sabes nada de animación, ¿no? Y las ideas que se te van a ocurrir es muy probable que no incluyan nada de animación, por ejemplo. O si tú no sabes fotomontaje. ¿Aló? Te escucho. Ah, ok. Si no sabes fotomontaje, es muy probable que tus soluciones al problema no incluyan fotomontaje, porque tú sabes que como abordar eso es como un problema. No, y que la frustración viene cuando tienes que hacer obligatoriamente el uso de esa herramienta, cuando no hay manera de resolver si no es esa precisamente, y te vuelves mierda, te frustras, que es una vaina recha. Es una vaina recha, porque eso también quería mencionar con respecto al bloqueo creativo. A veces tú duras días frustrado y dices, no, me retiro, no sirvo para esta vaina, de verdad no sé por qué escogí esto, porque puede suceder. Entonces llegas y te da un atacazo artístico, y en un momento resuelves todo y dices, soy arrechísimo, ¿sabes? Como esa vaina del ser humano, como que mierda, qué arrecho, pero así sucede. Claro. Igual el bloqueo técnico, suceder. que no estás preparado para asumir una herramienta y tienes que resolver y aprenderla obligatoriamente. En ese momento es súper frustrante, fastidioso, impotente te sientes de no poder hacer el uso adecuado de eso, hasta que lo terminas haciendo, terminas entregando el trabajo y dices, oye, y nomás nunca te vuelva a pasar con respecto a eso, ¿sabes? Quizás sea un empujón a tu evolución laboral, vamos a llamarlo así. No es la idea que estés pasando por eso, pero a veces es necesario para que tú puedas seguir avanzando. Sí, es que yo también creo que aunque tu fuerte sea, por ejemplo, tu fuerte es un programa específico que es el que tú utilizas, aprender otros programas, aprender otras formas de abordar las cosas, no lo digo en el momento de un trabajo en específico, sino en los tiempos que tú te dedicas a estudiar cosas, porque o sea, por lo menos yo, cuando estoy libre, que no sucede siempre, pero por ejemplo ahorita cuando empezó la cuarentena, me puse a aprender alguna técnica nueva, ¿no? Me puse a experimentar con el moldeado 3D y tal, pero eso
me ayuda, realmente me ayuda a la hora de pensar cuando estoy creando, porque digo, bueno, esto se puede resolver de esta manera. Exacto. Aunque yo no lo sé hacer realmente, porque bueno, aprendí como lo básico, sé que por ahí puede haber algo, y si me toca buscar a alguien que lo sepa hacer, lo busco, ¿sabes? Porque eso puede hacer que el trabajo quede mucho mejor. Y que le da un power a ese proceso creativo, porque después que tú aprendes algo, tú empiezas a fusionarlo con otras cosas. Tú empiezas a decir, oye, pero esto me sirve para un producto así, y hacer esto, y sería fino, y empiezas como a innovar. A lo mejor estás descubriendo el agua tibia, a lo mejor ya fue hecho y no lo sabes, pero empiezas a como a ampliar tu repertorio de guerra. Claro. Sabes que eso ahorita, como disparando a otro consejo que yo quería dar, okay, que suelo pensarlo mucho y me cuesta que jode, pero lo intento. Y es, nosotros que trabajamos freelance, que trabajamos mucho tiempo desde casa, sí, es como colocarnos un horario de trabajo suele hacer que nosotros podamos concentrarnos un tiempo específico en trabajar, y porque obviamente estando en la casa es muy fácil distraerse, weón. Sí, es muy fácil que tú te sientas en la computadora, nosotros que trabajamos frente a la computadora, empezamos a hacer algo y de repente, no sé, llegó el agua, coño, tal, me pongo a lavar, no sé qué, ya dejé la tarea a un lado. O me pongo a cocinar, como estoy en la casa, no cocino temprano desayuno y almuerzo como haría normalmente si voy a una oficina, sino que el desayuno lo cocino a la hora del desayuno y el almuerzo a la hora del almuerzo, y así voy, y eso hace que yo pierda tiempo, ¿no? O sea, pierda tiempo, sino que paso más tiempo despegado de la computadora. Me llamó no sé quién, pasó algo por aquí en donde vivo, entonces tengo que salir a ver. Entonces hay un montón de factores distractivos, sí, muchos más que en una oficina. Y eso sobre todo pasa cuando uno está iniciando en el proceso de freelance, voy a llamarlo así, claro, donde no tienes el control del tiempo, donde estás acostumbrado a una oficina, a un horario, a que tienes que entrar, a tal hora dejar el almuerzo, a tal hora, ¿sabes? Tienes como todo muy medido. Claro. Pero también está la otra vuelta, que hay que conocerse uno mismo, y uno mismo a veces tiene un tiempo creativo. Hay veces que hay gente que tiene las horas creativas en la noche. Sí, bueno, es que yo no digo que el horario tiene que ser un horario de oficina, sino que tú establezcas un horario de trabajo en el que tú dices, bueno, yo voy a trabajar de tal hora a tal hora, tal vez hago una pausa y luego trabajo de tal hora a tal hora. ¿Por qué? Porque el cerebro se acostumbra a que tiene que estar enfocado en función del trabajo, en función de crear en esas horas, ¿no? Exactamente. En cambio, si yo estoy todo el día por ahí como distraído, tal, no sé Hueviando. qué, ahí me siento cuando me da la gana, es muy probable que yo me siente frente a la computadora y no sepa, o sea, prefiera ver YouTube. Y vayas a hacer ridículo. Sí, o que me ponga como esta palabra que es difícil de pronunciar, procrastinar. Porque, sí. ¿Por qué? Porque el cerebro está como en modo de reposo, diría yo. Sí. Eso, porque no lo tienes como en esa función de que de tal hora a tal hora, concéntrate que tenemos que resolver estos peos. Entonces yo creo que eso es tal, generar una rutina, pero no envolverte en una rutina. Sí, no envolverte en una rutina. Yo creo en eso precisamente porque entonces la rutina a veces también mata demasiado la creatividad. La rutina así como súper estricta, súper tal, no sé qué. Sí, la monotonía te termina exterminando la creatividad. Todo el tiempo lo mismo es aburrido. Sí, entonces imagínate este consejo contradictorio que acabamos de decir. Entonces el siguiente consejo sería como romper la rutina, imagínate.
Claro. Te estoy diciendo que crees una rutina y ahorita te estoy diciendo Lo que pasa que es la que rompa. yo lo entiendo así y yo me organizo así. Yo digo, ok, yo tengo que trabajar de 2 a 5. También cuando uno está en un medio de libertad de tiempo, el tiempo cambia, no son 8 horas de trabajo y uno se da cuenta, y en las mismas oficinas uno se da cuenta que 8 horas de trabajo son inútiles. Uno termina hueveando mucho y la verdad te termina quedando mucho tiempo para hacer otras cosas. A mí me pasa algo, haciendo un paréntesis, o me pasaba algo, que cuando yo empecé en este proceso de tener más mi tiempo y manejar más mi tiempo, yo me sentaba una mañana y me sentía súper productivo cuando en 2 horas, 3 horas hacía todo el trabajo pero fajado, y después duraba el día sin hacer nada y decía, oye, pero ¿será que estoy haciendo algo mal? Soy un inútil, ¿sabes? ¿Por qué no tengo más nada que hacer? No era eso, era que ya había hecho todo, no tenía nada que hacer, y obviamente estaba siendo mucho más eficiente por mi cuenta que por otro lado, ¿no? Claro. Pero el punto es que la rutina, o sea, creo que deberíamos borrar la palabra rutina. Es organizarse. No es hacerse una rutina, sino organizarse. Es estar consciente de lo que tienes que hacer y decir, bueno, yo puedo hacer esto de tal hora a tal hora. De tal hora a tal hora yo me siento y me centro en eso. De repente con intervalos de tiempo, pero organizarse, no una rutina. Porque sí sería contradictorio. ¿Tú sabes por qué pienso que el horario es importante? Porque por esto mismo que yo decía, dedicarle una cantidad de tiempo al trabajo específica, y que tú tengas un horario, obviamente no estricto, no es que tal, pero que tú tengas un horario dedicado. Bueno, yo me voy a parar a tal hora, voy a cocinar a tal hora y voy a dedicarle tanto tiempo a esto, te genera, además de una disciplina de trabajo importante que necesitamos tener, porque estando en casa, como dije, es muy fácil distraerse. También eso hace que tú en el proceso de organizarte lo pienses, o sea, yo me paro a esta hora, trabajo hasta esta hora, y después de esta hora yo puedo salir a hacer mercado. Después de esta hora me puedo vacilar tal serie, ¿sabes? Sí, exactamente. Eso, tenerlo así es más, para mí es más efectivo que despertarme, poner la serie y bueno, cuando me dé la gana me paro a trabajar. Cuando me dé la gana cocino, cuando me dé la gana tal. Porque así yo siento que a veces se me puede ir todo el día y no he hecho absolutamente nada porque no estoy cumpliendo con mi vaina. Cuando yo digo lo de romper la rutina es, si tú tienes una rutina rígida, un horario rígido, y sientes que tienes un bloqueo creativo y no puedes cumplir con lo que estás tratando de abordar, coño, haz otra cosa. Rompe la rutina haz otra cosa, piensa en otra vaina, ponte a leer, ¿sabes? Exacto. Que a mí también me parece que el ejercicio de leer es importante, o sea, no necesariamente en el horario de trabajo ni tal, pero leer, y no leer cosas educativas, sino una historia X, algo que te cosa, un libro, una novela X, te voltea el cerebro, o sea, te voltea el cerebro en el proceso de que, bueno, crear, de pinga crear, desde el proceso de concentración y tal, pero los libros te voltean el cerebro porque tú no tienes que crear, sino que tienes que imaginar lo que ya alguien creó, se imaginó, y tú te lo imaginas a tu manera, y entonces tu cerebro empieza a funcionar de otra forma, está como moviéndose para otro lado. Sí. Y es muy probable que, aunque no tenga nada que ver la lectura con lo que estás haciendo, es muy probable que simplemente eso te puede ayudar a abordar el problema. ¿Por qué? Porque te volteaste el cerebro, porque te hizo ver las cosas desde otra manera. O sea, despégate un poquito de tu chamba, despégate un poquito, haz otra cosa y vuelve. Sí, y haz otra cosa diferente, no algo que necesariamente, si eres diseñador gráfico, no veas algo de diseño gráfico, no veas algo que tenga que ver necesariamente con tu tipo de oficio o de profesión, sino que
vete a otras ramas. O sea, leer te voltea la mente, el teatro te voltea Claro. la mente, ¿sabes? Exacto, Hay sí. cosas muy importantes que puedes hacer y a veces, o sea, aparte de voltearte la mente, también te da cultura, te da otra perspectiva Ah, no, de claro. las cosas, ¿no? Esa es otra cosa. Pero, Esa es otra o sea, engloba muchas cosas. Pero Sí, también lo que hay digo- formas lo que más digo es eso. sencillas como de salir de bloqueos creativos. A veces, si tu rutina es irte por un mismo camino todos los días a tu trabajo, cambia el camino, ¿sabes? Sí, Esas total. pequeñas De hecho, cosas pueden hacer la eso diferencia. es un ejercicio hasta contra el Alzheimer, güey. Sí, por eso, es verdad. Sí. Cambia el café, ¿sabes? Tómate otro tipo de café, siéntate en una mesa distinta, busca otra perspectiva y no te Sí. ofusques. Eso es algo que uno le cuesta aprender, no ofuscarse. A mí me daba un bloqueo creativo y me sentía, oye, no, pero ¿cómo es posible? Pero no, acéptalo. Tengo un bloqueo creativo, ok, yo Claro. lo acepto Pero y trabajo en base a el eso. primer paso. Exacto. Sí, el primer paso es saber en qué proceso estás, ¿no? Sí, tal, Sí, y, es verdad. y decir, bueno, estoy aquí. Bueno, vamos a hacer las cosas que a mí me han funcionado. Hay que ir a Estará el que dice, terapia no, y romper el proceso de negación. estará el que dice, no, es que, bueno, yo me fumo mi porrito para salir del bloqueo creativo. No a todo el mundo le funciona. Sí, no, Este- exacto, y que eso sería un buen tema. Sí, Drogas claro, y la claro. creatividad. La verdad Sí, que sí. bueno. Igual que estaba pensando el trabajo desde casa, porque el trabajo desde casa va mucho más allá del bloqueo creativo. Sí, Entonces, eso era de leer un libro, eso me pareció interesante. Y también, como aprender técnicas de creación, como es la lluvia de ideas, que el brainstorming es una cuestión que ya nosotros hemos escuchado tanto esa palabra, que es como algo rutinario, ¿no? Pero ok. mucha gente no sabe que la lluvia de ideas es un proceso de creación que tiene como sus reglas, tú vas anotando y no sé qué. Y Exacto. aprender otros. Hay un montón de formas de abordar la creación, entonces es interesante buscar métodos de creación, este tipo de técnicas Ok. que a la hora de que tú sentirte en el bloqueo, tú automáticamente digas, bueno, creo que es momento de una lluvia de ideas, porque Exacto. es el momento de tal. No, A pesar de que ya tú hayas hecho una anterior, a pesar Ok. de que ya tal, es tal vez es el momento de, bueno, vamos a cambiar la perspectiva de esto. Bueno, algo... Eso es importantísimo. Exacto. Dos cosas importantes también. Algo que muchas veces pasa, que muchas veces no tenemos un bloqueo creativo y estamos creando y tenemos ideas fantásticas y cosas que nos dan risa, porque a veces los creativos somos así, nos rimos solos y estamos locos y felices con nosotros mismos. Y es la verdad, hay que decirlo. Sí, claro. Entonces, esos momentos hay que aprovecharlos, esos momentos hay que notarlos, esas pequeñas ideas, esas pequeñas locuras que tú dices, oye, podría hacer esto sería muy divertido, esto sería muy fino. Muchas veces no Sí. lo aprovechamos y deberíamos hacerlo, porque en el momento del bloqueo creativo tenemos ya como un almacén de ideas Claro. ya preestablecidas que, oye, veníamos arrastrando, y resulta ser que si no anotamos, que si no las tomamos en cuenta, las vamos olvidando y en el momento del bloqueo creativo pues menos nos vamos a acordar. Claro, ¿sabes qué? A mí me pasa, y ahorita que lo mencionas, me pasa bastante, que para yo concentrarme en una conversación, Okay. para yo concentrarme en una conversación, yo estoy rayando, o sea, por ejemplo, y me pasaba desde niño, ¿no? O sea, esto no es algo nuevo en mí, que yo para poderle prestar atención a una clase que me parecía aburrida,
por ejemplo, historia universal, historia de Venezuela, tal, esas clases que no me gustaban, que los profesores hablaban mucha paja. Claro. La única manera de yo concentrarme y escucharlo era ponerme a dibujar en el cuaderno, a rayar. Okay. Normalmente ahorita Cualquier me grado. pasa mucho. Sí, o sea, es que si tuvieras mis cuadernos del colegio y el liceo y hasta la universidad y hasta ahorita, todos mis cuadernos tienen demasiados garabatos y rayas por todos lados y dibujitos y vaina. Ese es mi cerebro. Entonces, guardar como un libro de bocetos, pero no uno que donde tú boceteas tus ideas cuando abordas un trabajo, sino un libro de bocetos de las ideas de cuando tú estás en la vida, ¿sabes? Okay. Porque yo rayo en cuadernos, en conversaciones y tal, y cuando he tenido reuniones directas con algún cliente o estoy en alguna conversación donde hay varias personas y estoy escuchando, yo estoy rayando, estoy haciendo tal. Y a veces cuando uno siente un bloqueo creativo, cuando tú sientes que no sabes cómo abordar algo, tú te pones a revisar ese cuaderno y seguramente en algún punto rayaste algo que te puede servir, que es más o menos lo que tú estás diciendo. Porque sí me ha pasado. Me ha pasado que entre el proceso de boceteo de una nueva idea, resulta que en algún otro punto, en otra conversación, hice algo que tiene elementos que puedo utilizar en esta nueva idea. Okay. Entonces tener un libro de ideas, un blog de notas, un sketchbook, tener este tipo de cosas por ahí sirve mucho. En mi caso es un montón de cuadernos y hojas, y yo uso libretas que no tienen rayas, o sea, de hojas blancas. Entonces yo tengo demasiados dibujitos y todos mis cuadernos, marico, yo me quedo sin cuadernos muy rápido porque rayo. Entonces, más allá de letras, mis cuadernos están llenos de rayas y cosas que me sirven mucho. Bueno, pienso que me parece que es una buena... Uno se tiene que conocer, uno tiene que conocer su proceso artístico. A mí me pasa algo muy peculiar, que es que durante mi viaje en metro, oye, me pongo creativo, no sé si es porque me ladillo o porque cualquier cosa. Mis viajes en metro puedo leer varias páginas de un libro, puedo ponerme a dibujar algo, yo no sé dibujar mucho, pero hacer garabatos como dices tú y pensar en algo e ir anotando una idea, ir pensando en algún producto. Y durante ese viaje en metro, que a veces suelen ser bastante extendidos aquí en Venezuela, así sea un tramo corto, pues me ha funcionado para lograr combatir el bloqueo creativo, y me funciona para dejar fluir ideas, igual como a veces un paseo en la calle. Mucha gente dice que no, que vea la montaña, que las flores, que tal. A veces no da chance de esa paja. A veces tú das la vuelta por una cuadra y ya, métete en un museo y ve qué es lo que está pasando. Camina contigo, camina con tus ideas, con tu soledad. A veces la soledad es la mejor compañía para la creatividad. A mí me ayuda mucho caminar, y me gusta también desde siempre caminar espacios largos cuando estoy solo, porque es como tener conversaciones con uno mismo, porque uno va caminando y va como reflexionando de cosas. Uno siempre que camina trechos largos termina filosofando solamente, ¿sí? O sea, tú vas solo filosofando en tu cerebro, hasta teniendo conversaciones imaginarias con otra persona. Si de repente tienes un problema con alguien, hasta te imaginas todas las respuestas y todas las... Exacto, que hubiese hecho si tal cosa. Eso, sí. Uno se arma una película. Hablando de alejarse un poquito, que lo decíamos hace rato, a mí me pasó que una vez yo tenía como mi primer trabajo de animación 3D. Okay. Y me sentía presionado porque era lo primero que yo hacía en mi vida con el programa. Entonces, y era una animación un poquito compleja, difícil así, y yo me fui preocupado para mi casa y me puse a pensar en otra cosa y tal. Pero tanto fue como la preocupación que yo tenía por esa vaina, que cuando me dormí soñé
con el programa, soñé con la animación, weón. Y es real, Suele que suceder, soñé cómo resolver el problema. Al día siguiente, llegué a la chamba, abrí el programa y dije, bueno, lo que yo soñé es más o menos esto. No salió literalmente igual que como lo soñé, pero marico, resolví el peo Qué y salió arrecho. la animación y quedó, marico, quedó, que yo dije así como, verga, soñé la respuesta. Qué Pero arrecho esto- está eso. Eso está fijo. Sí, pero pasó porque me preocupaba tanto que yo, o sea, que imagínate dormirte pensando en la chamba que tiene, marico, que es como demasiada presión. Exacto. Obviamente me salió, pero la única vez en la vida que me salió una vaina así. No, pero está fino, está Ajá. fino. Mira, una de las cosas que Ajá. yo creo que también ayudan a evitar un bloqueo creativo es conocer muy bien lo que estás haciendo. Por ejemplo, si yo estoy abordando una identidad, un logo, una cosa, si yo tengo una muy buena base con el brief, que conozco muy bien de qué estoy hablando, tengo una muy buena investigación entre la competencia, entre esa competencia directa, competencia tal, entre las paletas de colores que se usan, el gremio, si yo tengo toda la investigación hecha como ordenada y bien clasificada, Ok. eso me ayuda a que si yo siento que tengo un bloqueo, yo leo toda mi investigación, reviso todo lo que ya he investigado y en ese momento yo, o sea, como tengo tanto conocimiento sobre lo que estoy abordando, es más fácil resolver los problemas y no digo que vas a salir del bloqueo creativo, pero te evita tener un bloqueo creativo. Comprendo. Es como estar claro de lo que vas a hacer, porque si no estás claro de lo que vas a hacer, es peor el bloqueo creativo. Es como que tú ya sabes por más o menos por dónde venir los tiros. Claro, es mucho más fácil, según mi criterio, es mucho más fácil caer en un bloqueo creativo si el abordaje o la relación con el cliente es efímera, o sea, es una relación muy por encima, no sabes mucho, no te ha dado mucho concepto, de repente te saltaste la investigación previa porque ya él te había dicho un logo que él ya tenía más o menos preconcebido, ¿sabes? Exacto. Si tú te saltas esta parte, es mucho más fácil que a la hora de abordar el problema, no sepas cómo meterte por eso mismo, porque no hiciste como una investigación previa. Entonces, tener la investigación ya completa, la parte que es como más de eso, educativa, la parte que es más de tal, si ya tú tienes eso hecho, es mucho más difícil que caigas en un bloqueo creativo, Okay. porque al tener tan claras las ideas, es mucho más fácil crear, es mucho más fácil que se te vengan propuestas y se te vengan cosas. Me Exacto. ha pasado que los logos que yo siento, las identidades, porque si hay una identidad que yo hice en la que apliqué todo esto que te digo de tener la investigación, todo, y a partir de ahí dije, no, yo tengo que trabajar así, a juro, porque realmente no falla. O sea, de hecho, la propuesta que le hice al cliente, el cliente quedó súper contento porque cubría todo lo que él quería y todo lo que reflejaba la empresa y todo, cosas que él ni siquiera se imaginaba que reflejaba su empresa. Y Okay. eso me pareció muy importante anotarlo aquí, porque en ese proceso específico fue como el proceso menos traumante a la hora de diseñar y a la hora de hacer las propuestas y a la hora de estar, porque yo estaba tan claro de lo que estaba hablando que no hubo ningún problema a la hora de abordarlo. Okay, es como cuando uno está carajito y te mandan a hacer una exposición. Si tú estudias y te aprendes el tema, estás tan claro que cuando te paras ni nervios tienes. Exacto. A Sí, mí me exactamente. pasaba. Sí, A mí me pasaba una de las cosas que... Ajá. Eso, que a mí me pasaba, que mientras yo más claro estuviera de lo que estaba hablando, mira, yo me podía parar ahí y envolver a la maestra y tal, no, que tú no sé qué.
Pero cuando no estudiaba mucho, ahí sí yo me paraba cagado. Y es más o menos lo mismo, pero cuando tú abordas un problema sin saber mucho, Bueno, estás como... a mí me da risa porque voy a hacer una acotación respecto a eso y como soy yo. Yo no estudio mucho. Yo casi siempre estudio de ese día para ese día. Y es más, ayer sábado me pasó que un profesor me dijo, coño, llámame para hacer la prueba, la evaluación oral. Yo sabía de qué iba, pero no había estudiado. Y entonces nada, me pongo a hablarle paja y me pongo a guerrear ahí, ¿no? Porque tal y cual, y le pongo toda la vaina. Marico, termino sacando buena nota, ¿sabes? Eso siempre me ha dado mucha risa. Claro, no digo que claro, esté bien, no me quiero aprovechar de esa suerte o poder de absorción sobre los temas, pero yo creo que sí es una característica de nosotros. O sea, yo en la universidad era así, con algunos temas, pues obviamente si era matemática y vaina no podía, pero bueno, claro. con temas más teóricos me pasaba mucho. Claro. A mí me pasó una vez que yo llego al salón y me dicen, casi siempre éramos el mismo grupito que nos poníamos para hacer las exposiciones, para hacer los talleres, para hacer talleres, éramos el mismo grupo. Entonces yo llego, de lo más relajado, y llega una de las muchachas y me dice, mira Steven, aquí está tu parte de la exposición. Y yo, mierda, ¿hoy tenemos exposición? Sí. Y yo, coño. Entonces la caraja, sabiendo cómo soy yo de la memoria, agarra y me da la hoja y me dice, esta es la parte tuya. Y yo, no, pero pásame todo, déjame leer todo. Yo leí todo lo que tenía que hablar todo el mundo. Yo quería como estar un poquito claro de la vaina. Me leí todo, tal, no sé qué, hice mis anotaciones en el cuaderno, que eso sí me ayudaba a mí como a memorizar cosas. Leo todo, bien, ¿no? Cuando van a hacer las exposiciones, el tipo dice, mira, para salir de esto rápido, se va a parar uno por grupo. Y yo lo voy a nombrar. Y él me ha nombrado a mí, huevón. Okay. Que era el que estaba más perdido de todos, ¿no? Exacto. Me nombra a mí y yo me paro y dije, bueno, por lo menos mal que leí toda la vaina. Págate, me pongo ahí y hablo, no sé qué, tú, que yo, que no sé qué. Era sobre la Segunda Guerra Mundial. Bien. Bueno, hago mi exposición y dije hasta datos curiosos de cosas que uno sabe, porque la Segunda Guerra Mundial uno la ha visto desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, lo digo, bueno, sí, tú tienes, te quedas ahí y ahora yo le voy a hacer preguntas a tus compañeros. Y él le hace preguntas a mis compañeros. Cada uno responde su vaina. El bicho dice, bueno, Steven García tiene 19, los otros tienen 12. Imagínate. Y yo me quedé así como, mierda. Fui, me senté y me quedé como sorprendido de decir, verga, no le había parado bola nunca tal y llegué tan perdido al salón y no sé qué. Y obviamente la muchacha que me dio la investigación se sintió chimbo, porque como carajo ella que sí estudió y sí investigó y ella hizo todo, pero si las preguntas que le hicieron no las supo responder, solo se sabía su parte, eso fue la parte que como que la jodió. Se caletrió. Sí, ese típico. Sí, bueno, tal cual, me pasa igual que, bueno, que termino yo haciendo la vaina, y yo hay gente que se siente mal, pero así es la vida, lo siento, no es mi culpa haber nacido así. Tienes razón, nos fuimos un poquito del tema, pero... Sí, pero bueno, no importa, anécdota de la vida. Sí, iba al hecho de que hay un punto también importante. Bueno, tengo dos cosas, la verdad, tengo una propuesta con un tema, y tengo un punto que pienso que es que hay que tener en orden el entorno, el ambiente y su vida. ¿Por qué? Porque eso te puede matar el proceso creativo. Si tú estás en un ambiente apestoso, desordenado, o sea, no creo que puedas conseguir un buen proceso creativo. Claro. Tienes que organizar más o menos tu entorno casi siempre, y los problemas de la cotidianidad debes resolverlos. Muchas veces no puedes estar sentado si estás desde casa. Oye, necesito hacer tal cosa, pero ¿qué voy a hacer para el almuerzo?
¿sabes? Sí, sí, tienes toda la Entonces, razón. hay que organizar como la cotidianidad y el día a día para poder tener más libertad del proceso creativo. Claro, estoy de acuerdo. De hecho, obviamente yo, eh, no sé si es por característica de los Virgos o qué coño, yo el escritorio lo tengo limpio. Tal vez mi vida es un desorden, pero el escritorio tiene que estar despejado a juro. Exacto. Y eso no es una cuestión que yo me inventé ahorita, sino es de siempre. Donde yo estudiaba, yo tenía que tener todo ordenado, porque a mí sí me da como eso de que me siento mal si el escritorio donde yo estoy trabajando está desordenado. Obviamente, si entras a mi cuarto, no es el sitio más ordenado del mundo, pero si yo quisiera trabajar en el cuarto, marico, lo arreglo, weón, porque me pasa y tienes toda la razón. Pero otra de las cosas que yo tenía aquí, que tenía que ver con la investigación, era que buscar referencias es muy importante, ¿no? O sea, Sí, cuando uno se siente como frustrado porque no sabe cómo resolver un problema de tal, buscar referencias, pero es así de buscar muchas referencias, de ver mucho de tal y buscar buenas referencias. O sea, alguien me dijo una vez que uno tiene que llenarse el cerebro de buen diseño o de buena ilustración para que a la hora de que tú vayas a generar cosas, vas a generar eso. Entonces él lo dijo de esta manera. Él me dijo, si tú te llenas el cerebro de mierda, a la hora que tú vayas a diseñar, vas a diseñar mierda. Entonces, en tus tiempos libres consigue repositorio de imágenes que sean imágenes buenas. Si eres fotógrafo, que sean fotografías arrechísimas. Si eres diseñador, que sean diseños tal. Si haces logos, que sean los logos más lacra. Y ten esos repositorios ahí. Es más, él me recomendaba tener una carpeta dentro de la computadora, hasta si me quedaba sin internet, poder tener recursos de inspiración. Exactamente, no es que vas a copiar algo, sino que tú te inspiras sobre eso, en base a eso. Tú dices, claro, que porque arrecho esto, más no lo voy a hacer igual. Es más. Claro, exacto. Entonces, en ese sentido, yo siento que obviamente la referencia es muy importante, y tener un banco de referencia, tener repositorios de referencia, hay que tenerlos ahí a la mano, ¿sabes? Siempre a la mano, que ya tú pasaste el proceso de boceteo, nada te gusta, bueno, regresa atrás y vuelve a ver referencias que obviamente ya en algún punto de tú tener tantas imágenes ahí, eso, llénate el cerebro de referencia, despégate de la computadora 20 minutos, ve un capítulo de un anime, lo que sea, y vuelve a la computadora. Y en ese momento, o a la computadora o al boceteo a mano, porque el proceso de boceteo a mano también es súper importante, vuelve al proceso creativo, pues. Eso hace que tú puedas, como que el cerebro procesó todas las referencias que tú hiciste, hizo un licuado ahí y puedes sacar muy buenas ideas. Entonces creo que el proceso de referencia es importante. Totalmente importante. Es bueno tener un banco de imágenes, incluso un banco de archivos que sepas que puedas usar para tus proyectos, y eso aplica para todo, tanto audiovisual como en el social media, como en la parte gráfica, para todo, porque hasta en social media yo puedo buscar cuentas muy bonitas y decir, oye, qué bonita está esta cuenta, mira cómo lo organizaron, tal, y empiezas a darte luces de cómo se hacen las cosas y cómo no se hacen también. Claro, porque también sabes que la referencia te sirve para saber cómo no se hace, o sea, qué harías de allí, qué tomarías de eso y qué no tomarías. Claro, que una cuestión importante que ya tengo ya aquí como al final, que es aprender, ver procesos. O sea, por ejemplo, el proceso detrás de una foto. De una foto que te impresionó, si tú logras conseguir el proceso detrás de esa foto, o sea, cómo se posicionó el camarógrafo, qué elementos utilizó, qué lente utilizó, ese proceso te ayuda también demasiado, como que te explota el cerebro cuando tú dices, verga, pero es que él lo hizo así, no era, las hojas no estaban cayendo
realmente con la brisa cuando él tomó la foto, sino que alguien lanzó las hojas, él tomó la foto y quedó toda la vaina como espectacular, ¿sabes? Exacto. Como ese saber el proceso detrás de tal campaña, el proceso detrás de una cuenta, como dices tú, de una cuenta de Instagram. ¿Cuál es el proceso que está atrás? Bueno, el proceso que está atrás es que ellos decidieron hablar de esta manera, que ellos se inventaron un personaje y ese personaje es esa cuenta, y esa cuenta habla como una persona, y por eso es que tiene tanto pegue, tanta visibilidad. Tiene como una razón y un cerebro atrás de eso. Y ves el mecanismo que llevó a ese resultado. Entonces es importante. Por ejemplo, yo por lo menos para finalizar mis puntos o mis opiniones es proponer un tema, porque a veces confundimos bloqueo creativo con frustración laboral. Hay veces que laboralmente tú te sientes en la mierda y eso mata tu proceso creativo. Hay veces que claro, que era lo que hablamos del entorno laboral. Exacto, con problemas laborales o desánimo laboral, lo que sea, que ya no te gusta tu trabajo, por supuesto no estás rindiendo lo mismo y sueles pensar que tienes un bloqueo creativo y hasta sentirte mal contigo mismo. Entonces es un buen tema para traerlo a un próximo podcast. Trabajos que matan los procesos. Yo como para ir concluyendo, creo que ya mucho rato hablando paja. Creo que las cosas más importantes, o sea, como la reflexión más importante para mí es que el bloqueo creativo no es el fin del mundo. No. O sea, sí se puede salir del bloqueo creativo y organizar tu trabajo de tal manera de que si te ocurre un bloqueo creativo tengas tiempo de acción, o sea, exacto, que no te ocurra el día de la entrega. Exacto, claro, no puedes dejar las vainas para última hora, porque si a última hora te pasa eso, estás jodido. Tienes que hacer Totalmente. Las cosas con tiempo y tener, o sea, como poder asumir los problemas desde el primer momento. Porque eso, si te ocurre el bloqueo creativo y tienes 2 días para entregar y apenas estás en el boceto y no sé qué, la presión va a ser más grande y la frustración va a ser mucho más grande. Entonces, creo que planificar bien los tiempos ayuda a que tú puedas abordar esas vainas de vegetal. Y como decía, experimentar vainas es para mí también como muy importante, pues. Experimentar vainas en el sentido de aprender un programa nuevo, de aprender una técnica nueva, de ver una serie nueva, cualquier cosa, o sea, experimentar en el sentido de tener más información en tu cerebro que te pueda ayudar a ver las cosas de una forma distinta. Y bueno, creo que esa sería ya como mi conclusión. Bueno, yo diría que tómatelo con calma, surfea la ola, no es el fin del mundo. Vacílate tu bloqueo creativo haciendo cosas creativas que no tengan que ver con el origen de tu bloqueo creativo. No sé si me explico, es como un trabalengua. Sí. Pero es así, ponte a ver videos, ponte a ver una peli, relájate, que seguro la creatividad va a fluir en algún momento. Y eso viene solo, no somos unas máquinas de trabajo. Claro, eso es todo. Bueno, Ricardo, hasta la próxima, perrito. Hasta la próxima, Chao. Steven. Y no olviden seguirnos, darnos un pulgarcito arriba. Si les gusta el tema, pues apóyenlo, déjanos su comentario, déjenos qué procesos creativos han tenido, cómo se les ha bloqueado y qué temas a futuro quieren. Síganos por @unsocialdice y @groyart. Vale, hasta la próxima. Chao.